Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición estar de nuevo con ustedes con un programa más de Mi alma tiene sed de Dios. Le damos gracias al Señor por el privilegio de poder llegar hasta sus hogares o al lugar donde usted se encuentre en este momento y que tenga siempre ese deseo de estar buscando del Señor, de llenarse de su palabra, de su presencia, y que la llenura del Espíritu Santo pues vaya tomando en nuestra vida esa importancia que debe tener, ¿verdad? Porque tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder ir avanzando, para poder ser guiados en nuestro camino. Y la palabra nos enseña, o la palabra nos acerca al Señor. La palabra nos enseña a agradarle a Dios, a ser hombres y mujeres que sean verdaderos hijos de Dios, que seamos para la alabanza de su nombre y que estemos dispuestos a que nuestra vida pues sea para glorificarle a Él y únicamente ese sea nuestro propósito. Claro que en el Señor hay muchas cosas que hacer, hay muchas tareas, hay que servirle al Señor, hay que hacer la obra, pero principalmente nuestra vida tiene que glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente vamos a estar viendo a nuestro Señor que en un pasaje que está en el libro de Isaías, en el verso 52 en la última parte y el verso 53 y quizás unos versos del capítulo 54 también. Pero realmente el libro de Isaías, los libros de los profetas, hablábamos de otro profeta la semana pasada, ¿verdad? Que también nos hablaba de Jesucristo y pues qué especial, ¿verdad? Le hablo del profeta, del libro de Miqueas, ¿verdad? Que también veíamos cómo él era un hombre que hablaba del Señor Jesucristo. Y interesante porque se menciona ahí en Miqueas incluso el origen del Señor, que era de Belén. Pero hoy quiero que veamos la descripción que nos da el libro de Isaías, ¿verdad? Cómo el profeta hablaba acerca del Señor, aún sin haberlo conocido él, ¿verdad? Pero ya se sabía de quién era el que había de venir. Así que, pues acompáñenme, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos ministre a través de su palabra y que podamos ser edificados y restaurados en nuestra vida, porque cada vez que el Señor Jesucristo nos visita, pues nos restaura, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos también, nuestra restauración para poder estar limpios presentarnos delante de nuestro Señor. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu misericordia, la misericordia que tú has derramado sobre nuestra vida desde siempre, Señor. Pues sabemos que tú nos conociste desde antes de la fundación del mundo y ya nos tenía en tus planes, aun cuando estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. Ya tú tenías planes para nuestra vida y, como bien lo dices tú en tu palabra, Señor, los planes que tú tenías para nosotros eran planes de bien,
de bendición, de vida eterna. Y esto, el haberte conocido, nos ha permitido experimentar muchas cosas hermosas, Señor, de quién eres tú. Tú te has manifestado a nosotros como nuestro Señor, como nuestro Padre, como nuestro guardador, como todo lo que nuestra vida necesita. Eso lo has sido tú para nosotros, Señor. Y te estamos muy agradecidos y esperamos poder en realidad llegar a dimensionar ese amor tan grande que tú nos has dado para poder llegar en algún momento de nuestra vida, que podamos llegar a amarte a ti como tú nos has amado a nosotros. Porque tu palabra dice que tú nos has enseñado a amar y lo has enseñado amándonos. Y por eso queremos, Señor, llegar a corresponder tu amor en la misma magnitud, de la misma forma como tú lo has hecho. Es un amor tan grande, Señor, y nosotros estamos todavía muy cortos en el amor hacia ti. Pero queremos conocerte más cada día, a través de tu palabra, a través de tu visitación. Y que cada día pues eso nos haga crecer en amor hacia ti, Señor. Y que estemos dispuestos a darlo todo para ti, que nuestra vida te honre, te glorifique y te alabe, Señor. Ese es nuestro anhelo. Y disponemos nuestra vida para ti, para que también tú nos tomes como tus instrumentos para bendición de otros, Señor. Para llegar a esas almas necesitadas, almas que están tan necesitadas como un día lo estuvimos nosotros, Señor, cuando no te conocíamos. Y tú has venido trabajando nuestra alma desde aquel día, Señor. Y nos has dado a conocer tanto de tu amor y nos has restaurado de una manera tan grande que hoy queremos corresponder, Señor. Bendiciendo a tus hijos, a nuestros hermanos, llevándoles esa palabra, ese amor que los restaure también a ellos como tú nos has restaurado a nosotros. Padre, que esta noche podamos gozarnos en tu palabra, recibir con entendimiento lo que tú quieres mostrarnos, Señor, y gozarnos delante de ti. Y que haya siempre en nuestros corazones gratitud, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Y te pedimos que tú sigas siendo ese Señor, ese Padre que nos cuida, que nos protege, que nos provee. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que traigas provisión a la casa de mis hermanos que estén pasando por necesidades económicas. Todos, Señor, en algún momento hemos necesitado. Y ahí has estado tú, Señor, para darnos lo necesario para salir adelante. Provee hoy, Señor, para cubrir las necesidades que han venido a nuestras casas. Danos salud, Señor, para poder seguir adelante y ser hombres y mujeres esforzados, Señor, que podemos levantarnos para servirte y para cumplir con nuestra casa también. Trae restauración a las almas afligidas, Señor, a todos aquellos que están afectados en su alma por diferentes situaciones, y trae tú la restauración, Señor, porque yo sé que tú estás trabajando nuestras almas para perfeccionarnos, Señor, y la obra que tú has iniciado en nuestras vidas no se va a detener hasta que esté perfecta, Señor. Y queremos pedirte que tú restaures nuestra vida, nuestra alma que está necesitada, Señor. Y que en nuestra casa, aquellos que aún no te conocen, Señor, te puedan conocer. Porque ese es el anhelo de nuestro corazón, que la salvación llegue a cada uno de los miembros de nuestra casa, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Revela a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Revela a Jesucristo, Señor, como el que dio su vida por nosotros,
y por ellos también, para que sean alcanzados y que tu Espíritu Santo les redarguya del pecado, Señor, y los traiga al arrepentimiento y a la revelación de Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Realmente es increíble cuando hablamos de la revelación de Jesucristo para nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, porque pues fue algo que definitivamente no lo esperábamos. La historia la conocíamos, yo creo que todos conocimos históricamente quién fue nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí sobre la tierra, que Él era el Hijo de Dios que vino a la tierra y que murió en la cruz del Calvario, y lo hizo para que viniera la salvación a los hombres, ¿verdad? A la humanidad. Pero sin embargo, conociendo la historia no fue suficiente para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación. No negábamos que Jesucristo existía, la existencia de Dios, la existencia de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, pues no la negábamos, pero tampoco nos entregábamos a esa verdad, porque era necesario, y es necesario, pues, tener la revelación de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, para creer de verdad lo que en la mente nosotros tenemos como un conocimiento, ¿verdad? Pero que ahora lo creemos, ¿verdad? Y lo vivimos. Esa verdad que está escrita aquí en la palabra, pues se ha hecho una realidad en nuestra vida. Y de esa manera, pues hemos conocido al Cristo, al Dios hecho hombre, ¿verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y hemos aceptado ese sacrificio de Cristo para nuestra vida y le hemos reconocido a Él como Señor nuestro, y también hemos reconocido que éramos pecadores y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y esto pues es algo hermoso, ¿verdad? Porque los pecados fueron borrados y con esto pues alcanzamos nuestra salvación, la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Y sin embargo, a pesar de que hemos conocido a Cristo, de que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, esa verdad no ha sido suficiente como para que nosotros nos alejemos totalmente del pecado, porque seguimos siendo hombres y mujeres pecadores, ¿verdad? Pero ya no como antes, porque ahora pues tenemos al Señor en nuestro corazón y nuestros pecados pues están siendo limpios. Nosotros podemos arreglarnos con el Señor, ¿verdad? Pedir perdón de nuestras fallas, y por supuesto ahora ya no pecamos como antes, que antes nos deleitábamos en el pecado. Hoy fallamos y el Espíritu nos redarguye y nos hace entender que le estamos fallando al Señor, y eso nos provoca a nosotros a veces tristeza, a veces preocupación, y a veces nos sentimos responsables de que ese cambio que vino cuando conocimos a Cristo tiene que ser tan fuerte como para que ya no estemos buscando más nuestra voluntad, pues hacer lo que a nosotros nos gusta hacer, sino que estar ciertos en que, bueno, hay cosas que a mí me gustan, pero si a Dios le desagradan, entonces yo no las voy a hacer, ¿verdad? Como decía Pablo, ¿verdad? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y él hablaba pues que el hombre tiene su libre albedrío, ¿verdad? Usted puede hacer lo que se le da la gana, mi hermano, perdóneme la expresión. Yo puedo hacer lo que se me da la gana. Y lo triste es que a veces hago lo que se me da la gana y después me estoy arrepintiendo, porque yo, si es que esto no está en el plan de Dios, esto no es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Entonces yo tengo que aprender, yo tengo que ajustar mi vida
como hijo de Dios, como siervo de Dios, tengo que alinearme a la voluntad de mi Señor, ¿verdad? Y ser a la manera de Él, para que las cosas que a mí me gusten, para que las cosas que yo quiera hacer ahora, pues sean cosas que le agraden a Él. Porque no quiere decir eso que ahora ya no tenemos que hacer cosas que antes hacíamos y que ahora ya no están en el plan de Dios para nosotros, ¿verdad? No son cosas que le agradan a Dios. Eso no quiere decir que ahora se acabó nuestra vida de gozo. No, tenemos que seguir adelante. Hay muchas cosas de las que podemos disfrutar nosotros en esta vida, y la misma palabra nos lo dice, ¿verdad? Si Él dice que Dios espera que nosotros disfrutemos de esta vida, de lo que el Señor ha puesto en nuestro camino, ¿verdad? Pero que son lícitas, que son buenas para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que entrar en el plan de Dios, en la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Esa revelación que ya está en nosotros, que ya tenemos, ¿verdad? Porque el Señor nos apartó del pecado por medio de su vida, y eso vamos a leer. Acompáñeme, vamos a tener una lectura, si quiere usted, un poquito larga, pero es para poder captar todo el mensaje que hoy queremos escuchar, ¿verdad? Que queremos trasladarles a ustedes. Y comienza en el libro de Isaías, en el capítulo 52, en el verso 13. Y ya le digo, vamos a avanzar ahí en la lectura y vamos a llegar a quizás algunos versos del capítulo 54 también. Dice así la palabra: He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado. Fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Permítame leerle de nuevo este verso para que podamos captar ahí lo que quiere decir. Dice: ¿Cómo se asombraron los hombres ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su padecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarrilamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedarán satisfechos por su conocimiento. Justificados mi siervo, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones serán extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Amén. Gloria a Dios. Mire qué pasaje, ¿verdad? Y usted cuando lo lee, como yo cuando lo leía, pues nos damos cuenta que ahí se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. No sé cuántos cientos de años antes de que Él viniera a la tierra, ya se estaba hablando, ya se estaba profetizando del Señor. Y mire con qué claridad, claro,
Por supuesto que para nosotros es clara la visión de este profeta acerca de Jesucristo, porque nosotros hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo y hemos sabido y experimentado su perdón, ¿verdad? Y cómo todo lo que se describe acá, de que Él fue menospreciado, que fue desfigurado, y a tal grado que ya era irreconocible, ¿verdad? Su humanidad. Y fue desechado, fue despreciado, incluso fue condenado por los hombres, ¿verdad? Por los pecados que Él nunca cometió, porque dice que sobre Él cayó todo el pecado. Y Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestros dolores, todas nuestras afrentas, todo lo que nosotros deberíamos de padecer como hombres pecadores, ¿verdad? Como hijos de pecado, porque nacimos en pecado, nacimos pecadores nosotros. Todos merecíamos la muerte, esa muerte que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Y no estamos hablando únicamente de la muerte física, sino que dice que Él fue llevado a las profundidades. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no se quedó ahí en la cruz, ¿verdad? Porque esos 3 días que pasó en la tumba, mi hermano, fueron días tremendos, porque Él fue llevado, dice, al Seol, a las profundidades de la tierra, donde está donde está la muerte segunda, ¿verdad? La muerte eterna. Él llegó ahí, dice que de ahí se levantó el Señor. Y ahí fue donde Él venció a la muerte. La muerte que el Señor Jesucristo venció no fue únicamente la muerte cuando Él resucitó, ¿verdad? A la vida natural que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Sabemos de muy pocos que murieron y volvieron a vivir, ¿verdad? Que resucitaron. Pero esos hombres o mujeres que experimentaron la resurrección de la muerte, volvieron a morir. Yo sé, por lo menos conocí a una hermana que ella murió. Murió y dice que ella ya estaba viendo lo que venía para ella. No sé cómo haber sido eso de hermoso, dice, pero mire mi hermano, me decía, yo estaba ahí viendo la gloria de Dios, todo lo hermoso que es el cielo, mi hermano. Cuando de repente escucho, me dice, que mi esposo estaba orando. El esposo de esta hermana era un siervo de Dios, un pastor de una iglesia, un hombre que le había entregado su vida al Señor y trabajaba en la obra, ¿verdad? Dice que él oró por ella y dice, mire, yo escuché la voz de mi esposo que estaba orando para que yo regresara, que yo resucitara. Y el Señor me dijo, bueno, vas a regresar. Y mire, mi hermano, yo no me quería regresar, dice. Yo me quería quedar ahí donde estaba. Yo amo a mi esposo, a mis hijos, pero yo ya no quería regresar aquí. Yo me quería quedar allá. Es que es tan hermoso eso. Y bueno, ella resucitó y después me decía, mire, yo ya les dije, ya le hablé a mi esposo, ya le hablé a mis hijos, les conté mi experiencia y ya les pedí que por favor, si cuando yo me vuelva a morir, que no vayan a orar para que yo regrese, porque yo no quiero regresar. Yo me quiero quedar allá con el Señor. Pero, o sea, es una experiencia, ¿verdad? Muy, muy fuerte. Pero esa resurrección no es la que el Señor Jesucristo venció, fue la muerte eterna, mi hermano. De la que ya no se regresa, ¿verdad? Y que es para condenación de muchos, pues de los que están sin Cristo.
Una muerte terrible, mi hermano. Esa es la muerte que nosotros merecíamos. Y de esa muerte nos libró el Señor, habiendo entregado su vida, siendo Él justo, ¿verdad? Como decía la lectura que vimos. Sin haber pecado, Él dio su vida y sobre Él fue todo el castigo del pecado el nuestro y el de toda la humanidad. Y dice que el mismo Dios permitió que Él sufriera padecimientos por nosotros. Pero ahora, por Él hemos alcanzado redención. Por Él hemos alcanzado restauración para nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido restaurados desde el momento en que el Señor Jesucristo se convirtió en nuestro Señor y nuestro Salvador? Cuando le dimos nuestra vida, hubo un cambio tremendo en nuestra vida, mi hermano. Ya nos alejamos del pecado, ¿verdad? Realmente dejamos aquel mundo de tinieblas en el que vivíamos y venimos a conocer la luz de Jesucristo. Hemos tenido revelación en la palabra de quién es el Señor, qué espera de nosotros, cuánta cosa no ha hecho el Señor por nosotros y por la humanidad. Hemos experimentado la misericordia de Dios. Esa es algo tremendo, y por eso dice al final, cuando los versos que leímos del capítulo 54, donde el Señor ya habla de nuestra restauración, ¿verdad? Que nos regocijemos porque tenemos una vida hermosa por delante. Pero mi hermano, no espere usted, por favor, no le estoy hablando que aquí tenemos todas las riquezas de la tierra y la algarabía y todo. No, porque eso es vanidad, mi hermano, eso se termina. Dios quiere darnos algo mucho más grande. Si no, porque la palabra misma dice, en este mundo, hablando de esta tierra, mi hermano, esta vida que estamos llevando, tendréis aflicción. Pero no temáis, porque yo ya vencí al mundo. O sea, las aflicciones de esta tierra no nos van a detener ni nos van a vencer. Vamos a salir adelante. Aunque tengamos que padecer algunas situaciones duras, que por supuesto que a nadie nos agrada tener que padecer, ¿verdad? Pero es parte de la vida, mi hermano. Entonces, ese regocijo del que habla aquí el capítulo 54, esa abundancia, esa bendición, esa gloria, esa la vamos a tener nosotros, mi hermano, cuando estemos en la presencia de Dios. Después de haber dejado esta tierra, esta vida natural. No sé si vamos a tener que ir a la tumba, mi hermano, si vamos a tener que pasar por el sepulcro. O como todos queremos, ¿verdad? Que estar aquí cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia y ser arrebatados, ¿verdad? Amén, decimos todos, ¿verdad? Pero yo creo que es muy probable que muchos de nosotros tengamos que pasar por la muerte natural, mi hermano. Pero ya no vamos a pasar por la muerte eterna. Y sea bendito nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos libró de eso, mi hermano, de lo que realmente es terrible. Por algo dice la palabra, ¿verdad? No temáis del que puede destruir tu cuerpo, ¿verdad? Sino que teme de aquel que puede destruir tu alma. O sea, nuestro temor debemos tener temor a Jehová, ¿verdad? Y en ese temor es para reconocerlo y brindarnos y entregarnos a Él, ¿verdad?
del enemigo que nos puede hacer daño y que muchas veces es causante de muchas de las cosas que padecemos, ¿verdad? Que debo decir que es porque nosotros damos lugar a veces que el enemigo nos atormente, ¿verdad? Porque abrimos puertas. Otras veces el Señor permite que las situaciones de la vida lleguen a nosotros, pero porque hay un propósito en todo eso, ¿verdad? Pero lo importante es que usted y yo sigamos perseverando en el Señor. Y perseverando porque tenemos esa revelación que hemos tenido a través del Espíritu Santo, de lo que leímos hoy en este capítulo 53 de Isaías, de cómo el Señor Jesucristo padeció todo, ¿verdad? Y dio su vida, Él murió, pero para que Él, como dice nuestro pastor, Él sufrió nuestra muerte, pero para que nosotros podamos tener su vida, la vida que Él nos dio, y poder en la vida eterna, poder caminar con Él, hermano. Qué bendición, qué privilegio el que tenemos nosotros los hijos de Dios, de que vamos a gobernar. Aquí habla de reyes y de naciones, y nosotros vamos a gobernar eso, mi hermano. Y vamos a caminar con el Señor no para necesariamente gobernar nosotros, ¿verdad? Sino que juntamente con Él gobernar. Él va a estar gobernando como lo está haciendo ahora, ¿verdad? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él gobierna sobre todo. Pues nosotros vamos a estar ahí con Él, ¿verdad? Le vamos a acompañar en el caminar de la eternidad. ¿Qué funciones, qué vamos a hacer? No sé, mi hermano, no me pregunte. Yo estoy expectante en ese sentido de ver qué tantas cosas iremos a ver y a conocer, nuevas cosas, ¿verdad? Que aquí en esta tierra nadie ha conocido, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, ni oído, o cosas que nadie ha escuchado y que ningún ojo ha visto, dice, ¿verdad? Esas son las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros, experiencias, ahí sí que fuera de este mundo, mi hermano, ¿verdad? Pareciera que estuviéramos hablando de ciencia ficción, ¿verdad? Pero no, en el Señor es una realidad eso, mi hermano, pero no es para este tiempo. Ya llegará el tiempo que experimentaremos cosas que nadie se ha imaginado, porque dice que eso no ha llegado al corazón del hombre. O sea, nadie puede ni siquiera imaginar la gloria que nosotros vamos a estar viviendo con nuestro Señor Jesucristo. Allá en el cielo vamos a estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso, del Omnipotente, del Padre de los cielos. Vamos a conocer a ese Jehová, Dios de los ejércitos, que llevaba a Israel en el tiempo antiguo, ¿verdad? Vamos a conocer al Dios Padre, vamos a conocer, pero verdaderamente en todo su esplendor, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, mi hermano. Hoy le hemos conocido, pero todavía no hemos visto la gloria de Dios en todo su esplendor, mi hermano. Y mucho de eso es porque no nos damos al Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo, dice la palabra, que mora en nosotros. Porque el Señor lo envió para que Él nos lleve a toda la verdad, para que Él nos guarde, nos proteja y nos redarguye, es para que nos guíe por el camino. Y sin embargo, teniendo al Espíritu Santo en nosotros, mi hermano, muchas veces tropezamos.
Muchas veces cometemos errores. Le fallamos al Señor, ¿verdad? Y padecemos consecuencias de nuestras fallas. Pero es porque no hemos aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo a cabalidad. Sí escuchamos la voz del Espíritu, sí nos guía el Señor. Yo sé que usted, aunque no es de todos los días, ¿verdad? Como no me pasa a mí tampoco. Pero hemos escuchado la voz del Espíritu, ¿verdad? Que nos detiene, ¿verdad? Aquel sentir que hay a veces en nosotros, de decir, no, esto no lo tengo que hacer porque esto no agrada a Dios. O a veces el Señor nos detiene, ¿verdad? De hacer algo y después vemos que si lo hubiéramos hecho hubiéramos sufrido consecuencias terribles, ¿verdad? El Señor nos ha guardado por medio del Espíritu que nos detiene. Porque sí, el Espíritu nos lleva y nos trae, mi hermano, y nos detiene. El mismo Pablo decía, ¿verdad? ¿Cuántas veces he querido llegar hasta ustedes? Les decía a los hermanos, ¿verdad? Pero el Espíritu no me lo ha permitido. Algunas veces quise ir a predicar, creo que a Asia, no me creo, no estoy claro, no me acuerdo bien ahorita a qué región Pablo quería ir a predicar, y dice, pero el Espíritu no me lo permitió. Y me ha llevado a visitar a otras iglesias, ¿verdad? El Espíritu me ha llevado, me ha guiado, aun cuando yo he sabido que ahí he tenido que ir a pasar padecimientos, pero el Espíritu me ha motivado a ir a esos lugares, decía Pablo. Entonces el Espíritu sí lo lleva a uno y lo detiene también, mi hermano. ¿Verdad? El Señor nos guarda de muchas cosas. Pero ojalá y cada día vayamos nosotros acercándonos más al Señor, llenándonos más de su palabra, cediendo más nuestra voluntad a la voluntad del Señor, para poder tener plena comunión con el Señor. El Señor quiere que tengamos una comunión al 100% con Él, mi hermano. Pero somos nosotros los que a veces, porque no nos entregamos a cabalidad con Él, porque todavía hacemos cosas que a Dios no le agradan, perdemos esa comunión. Todavía nos falta crecer mucho, mi hermano, pero estamos en el proceso, porque gracias a Dios, si fuera por nosotros, mi hermano, a saber dónde andaríamos, ¿verdad? Porque la concupiscencia que hay en nosotros, ¿verdad? Esa inclinación hacia el pecado, porque tenemos un cuerpo de flaqueza, una naturaleza de pecado, ¿verdad? Y ahí está presente, mi hermano. Pero como también ahora hemos nacido en Cristo, somos una nueva naturaleza, hemos nacido de nuevo, también tenemos la naturaleza del Señor en nosotros, ¿verdad? La nueva naturaleza, que es a la que tenemos que darle lugar, ¿verdad? A la que tenemos que desarrollar, ¿verdad? Es a la que el Señor, con la que el Señor está trabajando en nuestra vida. Como le digo, si fuera por nosotros, la naturaleza que gobernaría sería la del hombre viejo, la naturaleza de pecado. Pero como ahora hay una nueva naturaleza en nosotros, que es en Cristo Jesús, pues ahora nos está llevando a Él, acercando a Él cada vez más. Y mientras nosotros le demos más entradas al Señor a nuestra vida, mientras nosotros cedamos más nuestra voluntad para que ya no gobierne ese hombre viejo en nosotros, sino sea el hombre nuevo, el que se renueve, el que anhele al Señor con todo su corazón, pues le vamos a ir conociendo cada día más. Pero es un proceso, mi hermano, porque aunque amamos al Señor, aunque queremos vivir solamente para Él, todavía no lo estamos haciendo. Tenemos que reconocerlo. Si no, no diría la palabra, ¿verdad? Que todos somos pecadores y que
El hombre que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Y es porque todos fallamos, mi hermano. De una u otra manera, tal vez ya no de manera tan flagrante, como dicen, o de manera así tan exagerada, ¿verdad? Como pecábamos antes, ¿no? Ya la nueva naturaleza nos ha detenido y ya no somos los mismos. Ya, de hecho, pues no estamos inclinados hacia el pecado, gracias a Dios, ¿verdad? Pero estamos en proceso de desarrollo. Como la misma palabra dice que la vida del Hijo de Dios es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es nuestro caminar y nosotros tenemos que llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto. Y ese varón perfecto es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que seguir sus enseñanzas, ¿verdad? Si decimos que somos discípulos del Señor, pues tenemos que no solo aprender sus enseñanzas, sino vivirlas. Tenemos que vivir como Jesucristo vivió en la tierra, seguir su ejemplo. Ejemplo os he dado, dice el Señor. Y bueno, pero no nos dio ejemplo para decir, sí, pues ya nos enseñó cómo son las cosas buenas y agradables a Dios, ¿verdad? Pero no, el ejemplo nos lo dio para que siguiéramos ese ejemplo, para que camináramos como Él caminó, ¿verdad? Para que seamos humildes. Que el Señor le dice, yo sé santos, y no recuerdo ahorita las palabras exactas, se me borró ese verso que siempre lo tengo bien presente, pero que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, decía el Señor. Y cuando dice aprended de mí, hagan ustedes lo mismo. Así que tenemos que someternos a Dios y tenemos que, si queremos decir, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, de ejemplo tenemos en Jesucristo, mi hermano. Y dice, sí, pero es que ahí no dice todo lo que uno vive en la vida cotidiana. El Señor no puso ahí en la palabra qué hacía el Señor Jesucristo cuando iba al trabajo, cuando alguien le atravesaba el carro, ¿verdad? O cuando alguien lo insultaba. Mi hermano, es que no hace falta que nos tenga un texto para cada situación de nuestra vida. Si ya el Señor nos enseñó a caminar en santidad, ¿no? Y para eso, como le decía, está el Espíritu Santo, porque sí, ejemplo tenemos en el Señor Jesucristo. Y dice, bueno, a veces alguien pues se aprovecha de nosotros y que pues no paguen mal por bien, decía el Señor, ¿verdad? Y no busquen su justicia, ¿verdad? Sino dejar que yo soy el juez, yo soy el que voy a hacer justicia, ¿verdad? Y ahí es donde el pasaje dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Señor, a Él lo ofendieron, a Él lo vituperaron, lo pusieron en mal. Porque no dice, sí, pero es que a mí me han levantado falsos. Al Señor Jesucristo se les levantaron. Como leíamos ahí, dice que Él fue llevado como oveja al matadero, ¿verdad? Y Él cerró su boca. Él no peleó por hacerse su justicia a Él mismo, sino que dejó todo en manos de Dios. Así tenemos que ser nosotros, mi hermano. Tenemos que hacer lo bueno, ¿verdad? Tenemos que ser pacificadores, dice el Señor, ¿verdad? Buscar la paz y seguirla. Quiere decir, pues, donde hay
problemas, donde alguien nos está levantando falsos, cuando alguien nos está irritando, ahí se la está buscando conmigo, ¿verdad? Pero tenemos que evitar el confrontamiento, mi hermano, y dejar las cosas en las manos del Señor. Él está en todo, mi hermano. Y nosotros tenemos que hacer las cosas como el Señor las hacía. Claro, a veces hay que aclarar las cosas. Tampoco podemos dejar que nos levanten falsos, ¿verdad? Pero no tenemos que tomar las acciones que a veces quisiéramos tomar nosotros contra esos hombres. No, tenemos que mostrar la verdad en nuestra vida. Tenemos que mostrar que somos hombres y mujeres de bien, honestos, sinceros, ¿verdad? Porque dice que si nosotros le agradamos a Dios, Él va a hacer que, si nuestra vida le agrada a Él va a hacer que incluso nuestros enemigos se congracien con nosotros, ¿verdad? Que estén a nuestro favor. Pero mi hermano, ese Jesucristo del cual hemos leído hoy, mi hermano, a ese es al que tenemos que seguir. Porque Él hizo la obra completa por nosotros. Él se dio a sí mismo para que nosotros hoy pudiéramos tener salvación, vida eterna, para que nosotros podamos tener una paz interna, mi hermano, y poder vivir para Él y gozarnos en eso. Tenemos que vivir para Cristo ahora, mi hermano, porque Él nos tomó por hijos y eso es un privilegio muy grande. Y en eso tenemos que gozarnos, mi hermano. Si en algo me voy a gloriar, decía Pablo, es en lo que yo he hecho, en lo que yo he aprendido del Señor Jesucristo, ¿verdad? En realidad Pablo lo que decía, aprendan de mí y hagan lo que yo hago, pero hagan lo que yo hago en el Señor. Ese es el ejemplo. Lo demás, olvídenlo, decía Pablo. Pero en lo que yo hago por el Señor, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y nosotros tenemos que realmente vivir para Cristo, mi hermano. Y el Señor se va a encargar de darnos bendiciones en esta tierra, y la misma palabra dice que no se compara lo que hemos tenido que padecer aquí por Jesucristo. No se compara con la gloria que vamos a vivir más adelante. O sea, con esto el Señor nos quiere decir que no es fácil caminar con Él, ¿verdad? Hay que ser hombres y mujeres esforzados. Van a haber muchas luchas que vamos a tener muchos padecimientos que vamos a tener que llevar por el Señor, ¿verdad? Por el nombre de Jesucristo, pero todo eso vale la pena, mi hermano. Porque lo que el Señor tiene para nosotros realmente es grande. Bien, vamos a terminar acá. Y espero que usted siga meditando en la palabra del Señor, lo que el Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Para que nos gocemos en el Señor, en el Cristo que tenemos en el Señor nuestro, ¿verdad? Que el Señor le bendiga y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios.
Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.